Hola, constituimos el grupo 98 y hemos optado por profundizar en el tema de seguridad en backend para nuestra presentación. Este enfoque temático abarca un conjunto de prácticas y medidas diseñadas y aplicadas con precisión con el propósito fundamental de salvaguardar los sistemas, datos críticos y las funcionalidades intrínsecas que residen en la faceta del servidor de una aplicación. Bueno, nuestro grupo está compuesto por Lucas Emanuel Brollo, del curso 3K2, Juan Gabriel Moreno, del curso 3K3, Camila Eugenia Sec, del curso 3K4, Juan Mateo Lencio, del curso 3K4, y soy Lipnik, del curso 3K3. Los temas de los cuales vamos a profundizar son las fallas criptográficas, las inyecciones, las fallas de autenticación e identificación y la pérdida de control de acceso. Ventajas del backend. Acá vamos a destacar algunas de las ventajas del backend y la importancia de su seguridad. Primero, la protección de datos sensibles, ya que el backend es el lugar donde se almacenan y gestionan los datos sensibles, y reforzar su seguridad es primordial para salvaguardar estos datos de acceso no autorizados. Otra ventaja es el control centralizado, facilitando la administración de acceso y permisos. Además, previene los ataques, ya que un backend seguro actúa como un escudo contra una variedad de ataques. Al establecer defensas adecuadas, reducimos la superficie de ataque de nuestra aplicación. Cumplimiento normativo, ya que ayuda a cumplir regulaciones y evitar sanciones, porque en muchas empresas existen requisitos normativos y legales que exigen protección de la privacidad y la seguridad de los datos. Y por último, la escalabilidad confiable, permitiendo el crecimiento seguro y sólido de la aplicación. Por otro lado, algunas de las desventajas que presenta es que tiene una mayor complejidad de desarrollo, por lo que implementar medidas de seguridad puede aumentar la dificultad del desarrollo, para lo cual se requiere tiempo y esfuerzo adicional. Otra desventaja es que algunas medidas de seguridad, como la encriptación y la autentificación robusta, pueden tener un impacto negativo en el rendimiento de la aplicación. Y por último, la seguridad es un proceso en constante evolución debido a las nuevas amenazas y vulnerabilidades que surgen, por lo que requiere una actualización constante. Bueno, el tema que me tocó a mí son las fallas de identificación y de autenticación. Primero lo que tenemos que saber es qué es la autenticación y qué es la identificación. La autenticación sería probar la identidad del usuario, ya sea con una contraseña, el nombre de usuario, preguntas sobre seguridad, la huella digital. Y la identificación sería el proceso donde el sistema va a saber quién es la persona que está ingresando, porque esta va a tener un identificatorio único. Ahora, todo sistema que guarde información confidencial o que sea privado tiene que tener sí o sí un inicio de sesión. Ahora, ¿qué serían los fallos? Los fallos son vulnerabilidades en procesos de identificación y autenticación que van a permitir al atacante acceder al sistema que obviamente no van a estar autorizados a ingresar a ese sistema y van a poder ingresar a datos privados. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para obtener información confidencial o realizar acciones maliciosas en nombre del usuario. Bien, una de las vulnerabilidades sería cuando no existe límite de intentos fallidos para la contraseña. Esto puede llevar a que un atacante esté intentando constantemente iniciar sesión. Obviamente, esto va a poder provocar que un atacante pueda estar intentando constantemente el inicio de sesión, ya sea mediante la fuerza bruta, que sería intentar hasta lograrlo, o puede hacerlo por medio de un diccionario de contraseñas y usuarios muy comunes que existen. Una vulnerabilidad podría ser cuando el usuario quiere recuperar su contraseña. Antes, una de las formas más comunes de recuperación era con las preguntas secretas. Pusimos secretas entre comillas, ya que de secretas no tienen nada. Podríamos poner un ejemplo gracioso como esa típica pregunta que dice ¿cómo se llama tu perro? O ¿cuál era el nombre de tu primer maestro? Suena inofensivo, pero el problema es que las respuestas suelen ser bastante predecibles y es como si alguien intentara adivinar cuál podría ser tu respuesta. Y ahí es donde estaría la trampa.
Otra vulnerabilidad con la contraseña podría ser que las contraseñas estén guardadas con un texto plano. Esto va a significar que las contraseñas se almacenen en su forma original y legible sin ningún tipo de encriptación o protección, y así hace posible que todos los desarrolladores de la aplicación puedan tener acceso a las contraseñas, y obviamente no es algo que uno quiere. Bueno, ahora llegamos a la parte en donde tenemos que ver cómo podríamos solucionar estas vulnerabilidades. Una de las formas para hacerlo podría ser el inicio de sesión multifactor, que sería básicamente la autenticación. Esta es una de las soluciones que está casi obligada por los sistemas con una cantidad alta de usuarios, tales como Google, Microsoft, Instagram a veces. Todos estamos familiarizados con este concepto de multifactor. Sería como cuando queremos ingresar a Google Docs desde la compu y nos aparece una notificación en el celular preguntándonos si somos nosotros los que queremos acceder a esta cuenta desde tal compu. Otra solución podría ser exigir contraseñas complejas. Cuando se tenga una parte de registro de usuario, se debe obligar al usuario a poner contraseñas complejas. A veces nos quejamos de lo complicado que es crear una contraseña, es como si el sistema nos pidiera poner un jeroglífico, pero esto es necesario para proteger nuestra cuenta. Lo que verdaderamente debería incluir serían letras y números, la combinación de letras mayúsculas y minúsculas, incluir caracteres especiales, la longitud de la contraseña tiene que ser mayor a 8 caracteres y no debería tener espacios en blanco. Y todo esto se hace para hacer que al atacante se le sea mucho más complejo descifrar la clave. Bien, una de las últimas soluciones que decidí incluir en la presentación sería optar por un servicio tercerizado que éste se dedica solamente a la autentificación, pero hay que tener en cuenta el presupuesto. En el caso de que este presupuesto exista, sería una muy buena opción, ya que solamente se dedican a este tema específico y facilitaría y mejoraría la seguridad en el backend. Otro de los temas más relevantes respecto a la seguridad en backend son las inyecciones. Estas son un tipo de vulnerabilidad y ataque que ocurre cuando se integran datos maliciosos o no validados en una aplicación o sistema, con el objetivo de manipular su funcionamiento y obtener acceso no autorizado, o también realizar acciones que no estarían permitidas de otra forma, lo cual estaría poniendo en riesgo la integridad y seguridad del sistema. Existe una gran variedad de inyecciones, como se muestra en pantalla, que pueden ir desde comandos de sistemas, lenguajes de consulta como los SQL, scripts, entre otros. Debido a la gran magnitud de comandos y finalidades que tiene cada uno, se dará el ejemplo más común de las inyecciones SQL. Este consiste en introducir un código SQL malicioso en campos de entrada, con el propósito de manipular o revelar información de la base de datos perteneciente al sitio en cuestión. Esta vulnerabilidad puede permitir a un atacante ejecutar comandos no autorizados en la base de datos, haciendo que el mismo sea capaz de ingresar de manera ilegítima, extraer datos y hasta eliminar la base de datos o parte de ella, lo cual comprometería el sistema completo. ¿Y cómo se lograría esto? Lo que se busca con este tipo de ataques es conseguir entrar a una base de datos sin contar con los permisos necesarios. Sabiendo que al momento de iniciar sesión de un sistema es necesario comparar los datos ingresados contra los que existen en la base de datos para así confirmar el ingreso del usuario en cuestión, lo normal es lo que se ve en la imagen izquierda. Pero un atacante lo que buscaría es ingresar un segmento de código SQL, como se puede ver a la derecha. Pero, ¿por qué haría eso? Resulta que detrás de cada formulario de inicio de sesión siempre hay una consulta asociada, la cual para que sea aceptada, tanto nombre como contraseña deben existir. Si se escribe un operador lógico OR y declaramos que 1 sea igual a 1, esto nos indica que la consulta va a ser verdadera en todos los casos. Y si además le sumamos que contraseña sea un texto vacío, logramos acceder a un sistema sin ser parte del mismo. Quiero recalcar que este es un simple comando de muchos otros que hay para SQL, y de la misma forma existe un mundo de posibilidades por cada tipo de inyección. Sin embargo, se pueden saber los mismos principios para mantener los sistemas libres de estas vulnerabilidades en la medida de lo posible, por lo que es importante tener en cuenta
una correcta validación de entrada, asegurando que solo se permitan caracteres válidos y rechazando cualquier otra entrada sospechosa. Utilizar consultas parametrizadas en lugar de construir consultas SQL o comandos directamente concatenados. Esto ayudará a separar los datos de los comandos y evitar la posibilidad de inyecciones. Mantener actualizado nuestro software para asegurarnos que las últimas correcciones de seguridad estén en su lugar. Realizar pruebas de seguridad regulares, las cuales nos ayudarán a identificar y corregir posibles problemas de inyección. Utilizar bibliotecas y frameworks seguros que ya incorporen medidas de prevención contra inyecciones. Y por último, educar a los desarrolladores sobre las amenazas de inyecciones y promover buenas prácticas de codificación en el desarrollo de software. Bueno, yo voy a hablar sobre las fallas criptográficas. ¿Qué son? Son debilidades en la implementación de técnicas criptográficas que pueden llevar a la exposición de datos sensibles. Estas técnicas criptográficas no son más que procedimientos los cuales nosotros utilizamos con un algoritmo criptográfico con el cual convertimos información legible a ilegible para el ojo humano. ¿Cómo se dan estas fallas? Normalmente los atacantes lo que hacen es explotar fallas o debilidades dentro de nuestro algoritmo criptográfico o se aprovechan de implementaciones deficientes que lleguen a notar. ¿Dónde se dan? Normalmente se pueden dar en todas las áreas del sistema donde se aplique esta criptografía. Lo más típico es en el almacenamiento de contraseñas. ¿Por qué y cómo lo podemos prevenir? Lo podemos prevenir utilizando algoritmos criptográficos seguros, actualizados y ampliamente aceptados, y estos se los debemos aplicar en todas las aplicaciones y servicios que manejen datos que consideramos sensibles. ¿Y el por qué debemos prevenir estas fallas? Porque normalmente lo que ciframos son datos que no queremos que estén expuestos y tenemos que garantizar la confidencialidad de estos datos. El principal beneficio es justamente evitar la exposición de información confidencial. Algunos de los ejemplos de implementación en donde debemos aplicar algoritmos criptográficos o cifrado de datos es en el almacenamiento de contraseñas, como mencioné anteriormente, en las comunicaciones, en archivos incluso, y algunos de los tipos de cifrados más comunes o más conocidos mencionamos aquí: cifrado simétrico, funciones de hash segura, firma digital, cifrado a texto plano, entre otros. Otra de las vulnerabilidades dentro de la seguridad en el backend es la pérdida de control de acceso. ¿De qué se trata esta vulnerabilidad? Bueno, ocurre cuando usuarios no autorizados acceden a recursos o funcionalidades a las que no deberían tener acceso. Esto puede deberse a diferentes causas que permiten a los atacantes llevar a cabo esas acciones no autorizadas. Entre ellas se destacan la gestión eficiente de roles y permisos. Esto puede permitir a los usuarios acceder a los recursos o funciones a las que no tienen acceso, debido a que no se establecieron restricciones de acuerdo a las responsabilidades que debe tener cada usuario. Errores en la lógica de autorización o validación. Estas son las fallas que se trataron anteriormente, o sea, las fallas de autorización y validación, y que permitían a atacantes sortear restricciones mal diseñadas. Protección inadecuada de URLs y endpoint. Cuando se tiene poca protección en las URLs y los endpoints, se puede conceder a los atacantes que adivinen o prueben rutas que les permitan acceder a recursos no autorizados. Falta de control en revalidaciones de sesiones. Si no se revalidan las sesiones, después de que ocurren ciertos eventos, como pueden ser el cambio de roles o de permisos, los usuarios afectados por esos cambios podrían seguir teniendo esos privilegios, aunque en realidad ya no deberían tenerlos. Falta de monitoreo y auditoría.
Si no se tiene un buen seguimiento y registro de las actividades de los usuarios, se puede volver difícil detectar comportamientos anómalos o intentos de accesos no autorizados. ¿Cómo se puede evitar? Si todavía estamos en el desarrollo del sistema, podemos diseñar roles y permisos claros desde el inicio. Esto quiere decir tener una base sólida de usuarios autorizados, permisos, etc. Proteger funciones internas y endpoint, asegurarse que estos componentes internos estén bien protegidos. Implementar el principio del menor privilegio. Este principio quiere decir asignarle a un usuario la mínima e indispensable cantidad de privilegios o autorizaciones de acceso. Y además, también debemos realizar pruebas de unidad para verificar la funcionalidad del control de acceso y pruebas de seguridad específicas para identificar vulnerabilidades. ¿Cómo se pueden solucionar en sistemas ya existentes o en un desarrollo ya avanzado? Llevar a cabo auditoría de roles y permisos para lograr revisar y corregir posibles asignaciones incorrectas. Revisar la lógica de autorización en busca de posibles vulnerabilidades. Aplicar parches y autorizaciones a todas las bibliotecas y componentes del sistema. Y principalmente a aquellas a las que se han identificado vulnerabilidades de acceso. Y por último, implementar pruebas automáticas, es decir, testear aquellos componentes de acceso de una manera automatizada. Con esos consejos podremos tratar de solucionar esta vulnerabilidad de pérdida de control de acceso en sistemas ya existentes o en un desarrollo ya avanzado.